Sí, buenas noches con todos los amantes de la filatelia, buenas noches con los amigos de Latinoamérica y del mundo. Bienvenidos al canal de YouTube de mi oficina. Esta vez estamos aquí reunidos para un tema muy interesante, un tema, por decirlo así, nuevo. Va a ser un poquito diferente esta conferencia del día de hoy, porque voy a tratar de poner un poquito más de biografía en relación a lo que es filatelia. Primeramente quería agradecer a Mauricio Mejía, que ha estado hoy día de co-host, que nos está ayudando en el tema tecnológico con la computadora. Alfonso Molina, como siempre, por ser uno de los fundadores de mi oficina. Y también Henry Márquez, que esta vez no nos ha podido acompañar por cuestiones de trabajo, pero siempre al frente de todos estos videos. Llevamos ya el video número 692 hoy día. Y también agradezco a todos los colegas de mi oficina que se han dado presentes hoy día, se han hecho presentes hoy día para escuchar esta charla de Franklin Delano Roosevelt, su biografía y las estampillas en la filatelia del Ecuador. Quería también hablar de mi asociación, de la Asociación Filatelia Ecuatoriana, a quien pertenezco. Está cumpliendo 89 años el próximo día, el sábado. Entonces, una de las asociaciones culturales más antiguas del país. También quería dar un saludo a los amigos del Club Filatélico Guayaquil, que nos escuchan generalmente en los siguientes días las conferencias de mi oficina. Por otro lado, también agradecer a la FIB y a la FIA que siempre están dando el apoyo internacional a todos nosotros cuando nos desplazamos de diferentes países para concurrir a las exposiciones internacionales. Y gracias. Siguiente, por favor. Esta conferencia la divido en dos partes. La primera parte vamos a tratar, como les mencioné, la biografía de Roosevelt y la segunda parte vamos a ver lo que respecta a la filatelia del Ecuador, cuántas emisiones y cómo son sus vicisitudes y todos los entretelones en las dos emisiones que han habido. No han habido muchas, pero son bastante interesantes. Primero, la primera parte vamos a revisar un poquito sobre Roosevelt, su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, la familia, en dónde estudió, los acontecimientos importantes de su vida, las obras que hizo cuando llegó a ser presidente y cuando estuvo de gobernador, su carácter, su profile de filatelista, su rol de filatelista también dentro de todas sus actividades. Y también vamos a hablar de su fallecimiento. En lo que respecta a la biografía, como les mencioné, en lo que es la filatelia, tenemos únicamente dos series. La una serie es de 1948, una serie regular, bastante bonita, muchas pruebas, muy interesante. Y la segunda es una gran serie, que es una serie especulativa, por decirlo así, en donde vamos a recalcar también los pormenores de esta serie. Es una serie oficial y fue lanzada en 1949. Siguiente, por favor. Para arrancar con el tema de la biografía, tenemos que el 30 de enero de 1882, en Hyde Park, Nueva York, nace Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt nació en una familia muy acomodada. Su padre, James Roosevelt, era un acaudalado hombre de negocios que se desempeñaba como presidente de una compañía de ferrocarril. Él lo tuvo a él muy tarde, lo tuvo cuando tenía 54 años de edad y fue su hijo único, a pesar de que tenía otro hijo anteriormente con otra persona, pero dentro del matrimonio con Sarah Roosevelt fue su único hijo. Básicamente a la derecha podemos ver la casa en donde nació Roosevelt. Se puede ver que es una casa muy bonita, en un sitio muy acomodado del área de este Hyde Park en Nueva York. Siguiente, por favor. El estado de Nueva York está, como ustedes pueden ver, al noreste de los Estados Unidos, y dentro de lo que es el estado de Nueva York, en el sur del mismo, se encontraba Hyde Park, que es el barrio, es el barrio en donde nació el futuro presidente Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Justamente este está ubicado en el condado de Dutchess, en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Como le había mencionado ya, el padre, James Roosevelt, se desempeñaba como presidente del ferrocarril de Delaware y Hudson. Era una persona muy acomodada y básicamente nació en una familia muy acaudalada. Este muchacho que dentro de su niñez, juventud, se dedicaba mucho a lo que es la caza, el tiro, el tenis y estaba muy, muy inclinado hacia los deportes. Siguiente, por favor. Eh, Su madre es Sarah Delano Roosevelt,
está aquí justamente en la foto de la derecha, en la portada de Times, esto es de 1933. Ella era una persona realmente muy seria, demasiado, inclusive a veces, de- demasiado fría y demasiado, eh, por decirlo así, no le dejaba hacer muchas cosas a su hijo, que eran fuera del estudio, aparte del deporte, pero era una persona bastante seria. Finalmente, él en algún momento pudo admitir de que inclusive tenía mucho miedo a su madre, ¿no? El padre era un poquito ausente y su niñez, su infancia transcurrió bajo los cuidados prácticamente de su mamá, ¿no? Su mamá, Sarah Delano Roosevelt, tenía sus descendientes de franceses, inclusive su padre había sido cónsul en los Estados Unidos en China, entonces ella viajaba mucho, había estado mucho en China, vivió muchos años también en Hong Kong, y en uno de sus retornos en barco por el Océano Pacífico terminaron en Valparaíso, se habían quedado muchos meses viviendo en Valparaíso en casa de unos familiares, justamente con toda su familia y su padre al retorno, ¿no? Posteriormente se casó con James Roosevelt y tuvieron a Franklin Delano Roosevelt. Siguiente, por favor. Su formación y sus estudios, básicamente él estudió en la Groton School, a los 18 años ingresó y terminó a los 18 años, graduándose de la Groton School, pasó a Harvard School a estudiar arte, tuvo un bachelor en arts a los 22 años y luego se decidió por estudiar en la Universidad de Columbia, donde se graduó a los 25 años en leyes, en lo que es el derecho societario, que era lo que le apasionaba a él. No era muy buen estudiante realmente, le gustaban mucho los deportes, pero más bien era una persona de gran carisma y con mucha personalidad, siempre organizador, siempre un líder y siempre tratando de congregar a gente y dirigiendo campañas para cualquier tipo de uniones en cuanto a deportes, en cuanto a arte, en cuanto a estas cosas. Él terminó trabajando como abogado, como derecho societario, apenas se graduó en la Universidad de Columbia. Siguiente, por favor. Dentro de los acontecimientos importantes en su vida fue que tempranamente, a los 23 años, conoció a Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt era sobrina quinta del presidente Theodore Roosevelt. Era básicamente también prima lejana, prima en quinto grado de Franklin Roosevelt. Se casaron en 1905, se casó a la edad de 25 años. Con ellos procrearon 6 hijos. Los 6 hijos tuvieron muchos problemas en sus matrimonios, básicamente sumando tuvieron como 15 matrimonios entre los 6 hijos, acompañado de divorcios, y tuvo algunos nietos, pero realmente no destacó prácticamente ninguno de sus hijos en relación a cómo destacó su padre en el campo político, en el campo de la sociedad. Podemos ver a la derecha, Eleanor Roosevelt, que es su esposa en 1933. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es la vida ya de Theodore Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt, él lamentablemente durante un ejercicio de natación en un lago tuvo una infección de sus vías, tuvo una infección de sus vías nerviosas, su sistema nervioso, y perdió lo que es el movimiento en los brazos y en las piernas. Él haciendo mucho ejercicio y tratando de recuperarse, logró la movilidad en los brazos, pero sus piernas nunca pudo recuperar. A los 39 años él tuvo esta enfermedad y básicamente siempre le trató de ocultar, siempre trató de actuar de una manera para tomarse fotos estando parado, estando apoyado en algún lado. Y aunque obviamente luego siendo un hombre público fue ya muy difícil ocultar este tema, ¿no? Podemos ver aquí una foto de él cuando tenía 59 años. Ese es un acontecimiento que marcó mucho su vida. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es la política, cuando él ingresa a la política, él pierde varias elecciones dentro de lo que es la vicepresidencia del país inclusive, pero siempre él trata de repetir los temas políticos, siempre trata de continuar apoyado por su esposa, a pesar de que su madre le pedía que deje la política, pero su esposa le apoyaba muchísimo, y él llega a ser gobernador del estado de Nueva York en 1928 por 4 años. Aquí podemos ver una foto cuando era gobernador del estado de Nueva York, en donde ya empieza a imponer un poco la diferencia de los gobernadores anteriores debido a su perfil demócrata. Siguiente, por favor. Se lanza para la presidencia en 1932 y gana, llegando a ser el 32º presidente de los Estados Unidos a la edad de 50 años.
Luego de 12 años que tenían la presidencia los republicanos, vuelven los demócratas, pero lamentablemente justo Estados Unidos estaba pasando por una gran depresión a raíz de 1929 que hubo el crack. La economía estaba muy hundida, habían quebrado muchos bancos, el sector agrícola estaba muy mal. Y él trajo a colación el New Deal. ¿Qué se trata del New Deal? El New Deal se trata de una intervención estatal en el área bancaria muy fuerte y asimismo una intervención estatal en el área agrícola, que fueron los dos pilares para reactivar la economía, así como la industria. Justamente por coincidencias de esa época es en donde ya se populariza mucho la radio y él utiliza mucho la radio para dirigirse a sus connacionales y empezarles a avivar y a acusar para que ellos se estimulen en lo que es el tema industrial y agrícola y con un control básico de los bancos para que los bancos que han quebrado, los bancos que se han quebrado se recuperen y los bancos que están activos presten dinero para industria y para agrícola. Entonces él, a través de sus conferencias vía radio, inclusive ya fue el primer presidente que apareció en la televisión. Él educó muchísimo al pueblo para tratar de salir de este problema, de esta gran depresión de los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Las siguientes elecciones presidenciales de 1936, 4 años más tarde, nuevamente se proclama ganador a sus 54 años. Se hacen muy famosas las charlas junto a la chimenea, que son justamente los temas que les estoy contando a ustedes, en donde él se dirige muchísimo al pueblo y explicándoles y contándoles cómo el sistema productivo se debe reactivar, se está reactivando y estimulando a la población para que cambie toda la forma de trabajo. Tenía mucho problema en el Congreso contra los conservadores que estaban unidos, pero de todas maneras, él se da modos para ir sacando adelante sus reformas, las reformas agrícolas y las reformas de la industria. Siguiente, por favor. En 1940, cuando ya se veía, ya estaba la guerra en Europa, ya estaba ocurriendo la guerra en Europa, se lanza nuevamente a las elecciones presidenciales y resulta ganador a los 58 años, es su tercera presidencia consecutiva y por primera vez una persona es elegida por tercera vez en este importante cargo. La Segunda Guerra Mundial ya tenía algunos años en Europa, obviamente tenía él la presión desde Inglaterra, Gran Bretaña, y para que le apoye. Obviamente él intentaba entrar a la guerra, pero todo el pueblo norteamericano estaba en contra de entrar a la guerra debido a los problemas que habían tenido en la Primera Guerra Mundial, debido a los traumas, debido a la cantidad de gente que habían perdido, pero él siempre se interesa mucho por las relaciones con Inglaterra y China y reapertura de relaciones con la Unión Soviética, ¿no? Básicamente es dentro de esta presidencia del 40 al 44, cuando él sufre el ataque en 1941 a Pearl Harbor, y obviamente eso ya le da un espaldarazo para poder declarar la guerra a Alemania y Japón y entrar a la guerra, que era lo que él quería, pero que el Congreso se lo negaba y la mayoría del pueblo tampoco lo quería. Pero él se dio cuenta con una visión increíble de que si es que Estados Unidos no entraba a la guerra, sea cual sea el ganador en Europa, en este caso Hitler, o en el otro caso la Unión Soviética, Estados Unidos no podía quedar fuera del papel mundial de la política. Entonces, por eso se sentía muy importante que podía intervenir en la guerra y podía ayudar a vencer al fascismo. Siguiente, por favor. Justamente la tercera vez que él se lanza es para las elecciones el cuarto periodo que él se lanza para las elecciones del 44 al 48. Él a sus 62 años se considera que estaba ya bastante avanzado de edad, pero con todo lo que había hecho es apoyado y impresionantemente gana por cuarta vez, un periodo en donde obviamente no lo pudo concluir por su fallecimiento, pero este es un periodo donde él ya toma dos importantes decisiones que fueron la firma del proyecto Manhattan, que era el desarrollo de las bombas atómicas. Fue aprobado por él no entendía nada de ingeniería, pero se sometió a muchas explicaciones y pensó y se dio cuenta que era de gran importancia este proyecto Manhattan para el futuro de los Estados Unidos. Él firma esto y apoya el desarrollo y la final consecución de las bombas atómicas, que fueron las que a la postre hicieron que Japón se rinda dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial. En enero de 1945, cuando ya Segunda Guerra Mundial estaba por terminarse, se reunió con Winston Churchill, que era su aliado
prácticamente los últimos años y con Joseph Stalin en Yalta, en la Unión Soviética, para ir definiendo el futuro del panorama geopolítico mundial en relación a cómo quedaría todo después después del finiquito de la Segunda Guerra Mundial que se venía a venir. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es el tema, podemos decir que dentro de su pasión, dentro de lo que es la política, dentro de lo que es sus estudios y todo el tiempo, Franklin Delano Roosevelt era un apasionado filatelista, tenía una gran colección de sellos y también él estaba afiliado a la Sociedad Americana de Filatelia de aquel entonces, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de la filatelia se dice que él estaba siempre inmiscuido en los temas de las emisiones de su país durante los periodos presidenciales que tuvo. Él siempre intentaba ver los bosquejos, los diseños, intentaba dar ideas, decía que pongan cosas, que saquen cosas. Inclusive hay muchas anécdotas sobre temas geopolíticos, geográficos de la Guerra del Pacífico, en donde él intervenía y podía conocer de temas geográficos debido a la filatelia. Unas de estas anécdotas están en internet, bastante interesantes. Quizás esto de la filatelia le ayudó mucho a sobrellevar el problema el suyo de poliomielitis, que lo tenía mucho tiempo sentado. Siguiente, por favor. Dentro de finalización de su biografía, podemos mencionar que él fallece el 12 de abril de 1945, a muy pocos días de que muera Hitler y que se capitulice la Alemania fascista, de un derrame cerebral en la Casa Blanca durante su presidencia, no alcanza a terminar su cuarto periodo y él muere y finalmente no alcanza a ver la rendición de Alemania y no alcanza a ver el triunfo de su país conjuntamente con los aliados y con la Unión Soviética que ganaron la guerra. Esta es de la biografía de Roosevelt, que es bastante interesante, un hombre que se desempeñó en todos sus cargos de manera excelente y fue siempre un tipo bastante liberal y demócrata, por decirlo así. Aunque tuvo que tomar decisiones muy difíciles en su tiempo, sobre todo el tema de la bomba atómica, el tema de ir a pelear con sus muchachos de Europa, fueron temas muy difíciles, pero tuvo el coraje para decidir y básicamente pues, se puede decir que el mundo actual ha dependido mucho de las decisiones de él y de otros líderes mundiales también, pero que en su momento tuvieron que tomarlas, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos ahora a ver la segunda parte, que es la filatelia ya del Ecuador. Filatelia del Ecuador tenemos dos series, la serie Homenaje al Ecuador a Roosevelt en 1948, que es una serie emitida el 24 de octubre de 1948, emitida por Waterloo and Sons, en un dentado 12. Ustedes pueden ver a la derecha, son 5 sellos ordinarios y 5 sellos aéreos de un muy bonito diseño. Estos fueron emitidos en base al decreto 450 el 19 de marzo del 47, publicado en el registro oficial 5859 del 15 de abril de 1947. Son 300.000 ordinarios y 100.000 aéreos del tiraje. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver en detalle los sellos ordinarios, que son de 10 y 20 centavos, en donde hablan de la campaña de la libertad y muestran un dibujo de una paloma y una balanza. Siguiente, por favor. El formato vertical es un formato en donde vemos a personas rezando con la imagen, el perfil de Roosevelt arriba a la mano izquierda. También estos son sellos ordinarios. Siguiente. Para completar la serie, vemos una conferencista en 60 centavos y un sucre para lo que es el correo aéreo. Siguiente. También en el aéreo vamos una persona sembrando en 3 valores, 1.50, 2 sucres y 5 sucres. Siguiente. Unas pruebas, existen unas bonitas pruebas en donde no está la efigie de Roosevelt, son bastante raras, tienen el hueco emitido por Waterloo and Sons, están en parejín perforado. Esta es la del un sucre. Siguiente. Acá tenemos igual, pero es parejín perforada ya con la efigie de Roosevelt. Siguiente. Otra parejín perforada bastante interesante, es entre 60 centavos, en verde. Siguiente. Tenemos únicamente el hombre dando la conferencia, sin Ecuador y sin lo demás. Bastante interesante y bastante rara esta prueba. Siguiente. Lo mismo del un sucre rosado. Siguiente. Y lo mismo en una pareja sin los colores. Siguiente. En verde, 1.50. En 2 sucres en rojo. Y sin efigie finalmente, ¿no? Siguiente.
Aquí tenemos Master D Plus, que son las pruebas de dado, que estas no solamente las saqué del internet, esta foto no he visto yo estas estampillas, pero es muy bonitas y en algún lado deben estar, solo como referencia las pongo aquí. Siguiente, vemos ahí en cambio sin efigie, a la derecha sin efigie, sin premio, ahí también sin efigie, bastante interesante. Esta es de la libertad. Siguiente. Y ahí cerramos con eh, la, hablan de la libertad de religión, ¿no? En este tema. Sin valores. Puesto los valores y sin la efigie, perdón. Siguiente. Esta es una bonita hoja de exhibición que me la envió hoy día mi colega de la AFT Suárez, en donde es el estudio que él tiene en su colección de pruebas sobre esta serie. Siguiente. Ahí podemos ver, por ejemplo, pruebas de color en verde claro, con resello espécimen en negro, Waterloo and Sons, muy bonitas. Siguiente. Ahí tenemos también una prueba definitiva del sello, un sucre en color emitido, es donde está la firma de aprobación. Es un bloque de 12 que es una pieza única, muy bonita. Siguiente. Aquí también tenemos una prueba definitiva del correo de la serie aérea y es que tenemos escrito la fecha, la firma de aprobación de los impresores. Es una pieza única. Siguiente. Ahora vamos a pasar a lo que es la gran serie oficial, que es justamente, se puede decir, la columna vertebral de esta conferencia, que es una serie que abarca más de 75 estampillas, en donde es una serie básicamente considerada especulativa, ya que no se vendió a las ventanillas del correo. Es una serie en donde se usó solamente para enviar correspondencia dentro de los ministerios del gobierno ecuatoriano y también para enviar servicio aéreo al exterior para las embajadas y los consulados. Entonces no fue, supuestamente fue impresa por Waterloo Asos y supuestamente fue regalada al Ecuador. No existe, no sabemos mucho sobre este regalo, no se conoce mucho sobre este regalo, pero sabemos que por los temas CIBEC y algunos otros temas anteriores de la filatelia en Ecuador, que todos los regalos no terminan siendo muy positivos para lo que es la filatelia, porque no se utiliza como debe ser los sellos. Son etiquetas, son estampillas, esto quedará por polémica. Aquí hay opiniones del filatelista Roberto Levi Castillo, en donde siempre estuvo atacando cuando él estuvo activo escribiendo, cuando él vivía, estuvo atacando esta serie diciendo que son unas etiquetas que no deben ser coleccionables. Lo mismo el secretario de la administración de la época del presidente Galo Plaza Lazo, el señor Albornoz, decía que son estampillas que no son parte de la filatelia, ya que son únicamente para el servicio oficial y no deberían ser usadas por los filatelistas. Pero claro, ¿quién decide eso? Son los filatelistas, no el señor Albornoz. Entonces, obviamente, nosotros nos ha gustado coleccionar estas estampillas. Siguiente, por favor. Es como arranca esta serie, tiene Roosevelt ahí, tiene el mapa del Ecuador, esta es la serie postal para usarse en correo local, 30 centavos. Siguiente. Aquí empiezan los ministerios, estos son el Ministerio de Defensa para sus comunicaciones. Viene el Roosevelt, viene un avión, el mapa del Ecuador y el MD, que es lo que difiere de las otras por Ministerio de Defensa. Siguiente, este es el Ministerio de Economía, en verde. Es muy raro encontrar estas estampillas usadas, ahí tenemos un fragmento y también parece que algún filatelista de manera privada intentó dentarlas. A la derecha una estampilla dentada, pero es muy difícil encontrar estas dentadas. Siguiente. Acá tenemos los restantes que son de distintos ministerios, ahí pueden ver 6 distintos ministerios, Ministerio de las Públicas, entre otros, Ministerio de Trabajo, que también tiene alguna que otra dentada y son muy difíciles de encontrar en sobre. Siguiente. Estas, en cambio, son las aéreas, no tienen la palabra postal, en cinco diferentes colores. Siguiente. Ahora vamos con el aéreo de los ministerios, que también conforman una serie de 9 sellos. Siguiente, por favor. Y 2 de los cuales han sido dentados, se encuentran también dentados. Siguiente. Estos ya son para la presidencia y para la vicepresidencia de la República. Los unos son de 30 centavos, los otros son de 60 centavos. Siguiente. Estas ahora vemos con la palabra aéreo al lado del avión. Siguiente. Estos son unos errores bastante raros en donde no se ve el mapa en la parte de arriba ni el avión, en la parte izquierda está desplazado,
doble óvalo desplazado y a la derecha tenemos la palabra aéreo en relleno de color azul. Siguiente. Ahora tenemos más errores, desplazamientos bastante raros, son prácticamente únicos estos errores, muy difíciles de encontrar. Vicepresidencia al revés, desplazado todo esto. Falta de control de calidad cuando emitieron estos sellos. Siguiente. Y tenemos muchos franqueos de favor. Estos sobres se encuentran muchísimo, en donde viene la foto al lado de Roosevelt y todo esto son hechuras filatélicas. Siguiente. Aquí tenemos, al parecer, un sobres originalmente usados de manera correcta, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que envían al consulado del Ecuador en Los Ángeles, ¿no? Aéreo con recepción atrás y con registrado. Poquísimos sobres de estos se conocen. Siguiente. Otro sobre enviado a la Presidencia de la República para, de la misma manera, el Consulado del Ecuador en el exterior en Los Ángeles. Siguiente. Y finalmente tenemos un resello de gratitud en lo que es la estampilla esta. Al preguntarse al Estado por qué se trató de esta estampilla de resellar, la respuesta que se dio dentro de los estudios que se han realizado es que en la época es que se quería dar una especie de reconocimiento a los países de América por la buena hermandad y algo así, pero es obvio que esto fue una hechura filatélica para intentar acrecentar la venta en el mercado local. Finalmente, la última diapositiva, por favor. Aquí quisiera mencionar que todo esto lo vi yo en el catálogo Bertosa, en el catálogo del Banco Central, en el blog de AFE, en el número 55 está la revista del Congresista Ecuatoriano, un artículo de Giovanni Catali, que es el estudio de esta serie y de otras series especulativas más. La gran mayoría de sellos, del 95% de lo que publiqué hoy, eran de Víctor Isa Rodríguez, de Guayaquil, y agradezco también la contribución que me hizo el día de hoy Teddy Suárez. Muchas gracias. Espero no haberles cansado mucho con este tema. Muy amables. Muchas gracias por muy interesante. Ok, ahora pasamos a la parte de preguntas y comentarios. Por mientras aparecen las manitos en alto, Paul, yo te tengo una. Estas estampillas, las últimas que nos mostraste, que son para uso de gobierno, fueron hechas en Ecuador, ¿verdad? Sabes que dicen que fueron hechas por Waterloo and Sons y que Es fue un que, regalo hecho al Ecuador. bueno, Pero perdón, sí, 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 pero es que, bueno, es que viendo la calidad y viendo lo de Waterloo, mm, queda en duda. a mí también me parece que son hechas aquí, sobre todo los errores y sobre todo algunos en papel bond y otros en papel mate, pero realmente no tenemos mucha seguridad en dónde fueron hechas, ¿no? Ah, ya, Pero es interesante. típico de las pruebas de Waterloo, el tipo de rotito que le ponían, lo perforaban, clásico, se ve que Claro, es pero eso se de refiere a la bien. primera serie. La A la primera serie primera, sí. definitivamente sí fue hecha Waterloo Sos de gran calidad, pero la última serie, la de las viñetas que le llamamos aquí, como son como calcomanías, Ujú, parece que fueron hechas a nivel local, ¿no? sí. Sí, sobre todo por la gran cantidad de, bueno, esos errores, esos invertidos que encontrarlo en algo de Waterloo es muy raro Sí. por el control de calidad que ellos tienen. Y no ha aparecido hasta el momento ningún decreto, ningún oficio que haga mención a esta última emisión que nos mostraste, la de las viñetas. Sabes que no, porque no tiene ningún decreto ni ningún oficio, porque las autoridades locales decían que no era una emisión filatélica, que no debe ser coleccionable, que era únicamente para usarse entre ministerios y que no debería ser coleccionable, no debería estar en los catálogos. Obviamente no es que está ni en Scott ni en Ibert, por ningún lado, pero en el catálogo especializado Bertosa sí consta y en los catálogos didácticos también. Pero lo más seguro que fue hecho aquí, que fue impreso a nivel local, ¿no? Interesante. Gracias. Luis Fernando. Buenas noches, Paul. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Para servirte a vos y al Pato Donald siempre. Qué bueno, qué bueno. Ve, Paul, la pregunta mía es una pregunta fea, incómoda. Costa Rica también hizo estampillas de Roosevelt y Nicaragua también hizo estampillas de Roosevelt. Nosotros Toda también. América Sí. hicieron estampillas de Roosevelt. Ujú.
¿Vos sabés por qué? O sea, ¿qué razón política hay detrás de una decisión de esa naturaleza? Es como si hubiéramos hecho estampillas de Trump, se me ocurre, no sé. Dice Rafael que no, pero yo digo, de ahí no, no. Hasta Cuba hizo estampillas de Roosevelt. Toda Bueno, América. pero Hungría. sí, sí, a ver, si yo hubiera estado en la Junta Filatélica en ese momento, yo no las paso. Pero no estoy hablando de las de Ecuador, estoy hablando de las de Costa Rica, te digo. No fue porque él salvó al mundo. No, Él- dura- era la época de la política del buen vecino Ah, Yo, también. Perdón, ¿con qué se refieren que usted no las pasa? Perdón que no entiendo el término. vamos a ver, se supone que la política filatélica tiene un ligamen con la política nacional de turismo, de cultura, de promoción de los valores locales, etcétera. Entonces hacemos estampillas que tienen que ver con lo que nosotros somos. Ah, a Entonces, eso. yo le estoy Ah, preguntando a Paul por si él sabía, como él ha estudiado este tema, si él sabía qué era lo que había detrás de que los países de América hubieran hecho estampillas de Roosevelt. Bueno, básicamente dentro de lo que es la emisión dentro de lo que es la emisión de sellos postales, te influye justamente el gobierno de turno, ¿no? Nosotros durante la época de Rafael Correa teníamos estampillas de Chávez, grandes estampillas de Chávez, teníamos estampillas de todo lo que es el socialismo del siglo XXI, todo lo que respecta a las izquierdas, y los otros gobiernos teníamos otro tipo de estampillas, ¿no? Tenemos estampillas de Salvador Allende, de Gabriela Mistral en su época, y también tenemos por ahí, me parece que estampillas de Videla en su momento, ¿no? Entonces ya depende del gobierno de turno. En todo caso, en cuanto a lo que son emisiones de estampillas de Roosevelt o emisiones de estampillas de Truman, de Segunda Guerra Mundial, lo que no tenemos es Stalin y Lenin, pero ya dependerá de cada gobierno y de su época, ¿no? De la época que vivían ellos, ¿no? De ahí si se las pasa o no se las pasa, es nuestro, ya, mi deber como filatelista es coleccionar todo, lo uno y lo otro, pero Bueno, perdón, Paul, yo pienso, no sé, puede ser que aquí, por supuesto, cualquiera puede tener razón en determinada dimensión y por supuesto yo puedo no tener del todo ninguna razón, pero yo ya dejé de coleccionar estampillas de Costa Rica exactamente el día en que pusieron una propaganda política en una estampilla. Ese día suspendí mi coleccionismo de las estampillas de Costa Rica. De ahí para atrás las colecciono todas. De ahí en adelante, ninguna. entiendo. Bueno, nosotros tenemos del año 67 al 70 como unas 15 emisiones que quizá de una conferencia en el futuro, totalmente especulativas que no tienen nada que ver con el Ecuador. Hablan solamente de los astronautas, hablan de la conquista del espacio de Estados Unidos, hablan de la ONU y hablan, no sé, creo que en otros países también, Paraguay también he visto similares, ¿no? Y esas sí son totalmente especulativas, mucho más extremas, ¿no? Yo tengo mi colección tipo una de cada uno y bueno, tengo una de cada uno, ¿no? Colecciono hasta la última que se emitió el año pasado, me parece que fue de Galápagos, pero ya el correo quebró, ya no emite más. Así que sí, a veces uno tiene que un poquito dejar a un lado el tema político y religioso en el tema de la colección, ¿no? Como tú eres jurado igual, dentro de lo que son los exámenes de jurado nos preguntan qué haces tú ante una colección del Holocausto y qué haces ante una colección de un judío, qué haces ante una colección de un fascista, que ahora hay Eso gente... no creo yo que tenga que ver con un examen de jurado, pero si hay quien lo hace, allá ellos. No, pero sí, en exámenes de jurado, ¿qué Es hacen? precisamente lo contrario. Te aleccionan para que no tienes que influir tus sentimientos religiosos y políticos al momento de juzgar y juzgar la colección como tal, ¿no? Porque hay colecciones de Aquí todo hace tipo. apenas 15 días hablamos de lo que nos hicieron en China con lo de tapar sellos que estaban en la exhibición. Ya. eh, para tal vez, tratar de, tal vez dilucidar ese punto, Luis Fernando. Yo creo, Luis Fernando, y corrígeme si estoy equivocado, que todas estas emisiones de Roosevelt de América salieron in memoriam de Franklin Delano Roosevelt, no cuando estaba en ejercicio de su presidencia. Por lo menos la de Honduras salió in memoriam, como un homenaje, o sea, de toda América. Además había que quedar bien, o sea, recordemos la situación geopolítica del momento.
Había que quedar bien con Estados Unidos. Y además creo que también fue un excelente negocio para todos nuestros correos el vender esas estampillas en su momento. La de Honduras, que se tuvo que hacer dos veces, que creo que la mostré una vez, se las voy a mostrar de nuevo, que se tuvo que sacar eh, en dos ocasiones, porque la primera, la teoría es que la primera es la de la izquierda, que es una victoria, el Día de la Victoria, más homenaje a Roosevelt, que se mira como muy enfermo y hubieron protestas por parte de mucha gente de Estados Unidos que lo miraban, perdón, a un Roosevelt enfermo. En cambio, después se tuvo que, ahí lo ven, después se tuvo que rehacer y sacar ahí un Roosevelt que se miraba más sano. No se notan los detalles en esta imagen, pero sí hay un texto in memoriam, creo. Pero sí, era por la situación del momento, había que sacarle al presidente, o sea, acababa bueno, terminando la guerra, los ánimos, y también fue un excelente negocio para todos nuestros correos, estas emisiones, porque al final ya Roosevelt era una persona muy querida. Entonces esto se vendió muy bien, creo yo. Yo creo que en todos nuestros países fue igual. Aquí No, tú se mencionaste hizo en la plieguitos filatelista. pequeños y todavía están guardados. ¿Qué dices? Que están guardados en bonches, los compraba la gente. Sí, 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 o sea, sí, valores Pero accesibles. una razón, Luis Fernando, es que también como era filatelista, pues Ujú, también eso promovía que tuvieran sello. ujú, Pudo haber influido, ¿no? sí. No, yo era por si sabía, Paul, cuál era el razonamiento político detrás. Lo más seguro que Gracias. no, mi querido Luis Fernando. Pero para eso son estas charlas, para aprender, ¿no? Lo que dice Alfonso, chupamedia, lo Ah, hicieron por bueno, eso. todos los países de América hicieron lo mismo, o sea, y casi todas, bueno, las de Ecuador fueron hechas por Waterloo and Sons, pero Sí, sí, hubieron sí. otras emisiones hechas por American Bank, que todas se parecen. Entonces, es curioso verlas todas del mismo periodo, ver la similitud que tienen muchos de estos diseños. En Argentina dice que es propulsor de la justicia social, de todo lo demás. La Ujú. sacó hacia el año 49 y bueno, la verdad que no es una super estampilla wow, pero bueno, lo Aquí que... sobraron tantas, pero sobraron tantas que las sobreimprimieron con el porte básico más bajo ah, y ni aún así se gastaron. O sea, ¿cuántas hicieron? Empecemos por ahí. ¿Cuántas imprimieron? Puedo averiguarlo, tengo el catálogo aquí a mano, pero no es lo más importante. No sé, tampoco es tan importante lo que yo estaba preguntando, pero no deja de ser, ¿cómo decir? ¿Cuántas estampillas importantes para nuestros países dejamos de hacer por hacer cosas de este tipo? Y no estoy criticando a Ecuador, ni a Honduras, ni a Nicaragua, no. Estoy hablando solo, estrictamente de mi propio país. Sí, interesante. Pero con la venta de las estampillas pudieron hacer otras estampillas Otras para emisiones. honrar el país. Aquí creo que entró mucho dinero, o sea, por eso, porque Yo creo que mi amigo Rafael nunca ha trabajado ni cerca del Ministerio de Hacienda. Lo único que he trabajado para gobierno es para, no puedo decir, never mind. Ah, ok, está bien. sí, Pues no sí. sé. Hay algunos, hay algunos procesos que son muy cuestionados. Ujú, En el caso de Argentina no solamente lo tiene Roosevelt, lo tiene, bueno, al señor eh, Kennedy, ujú. hay una Lincoln. visita de otro presidente, Ujú, son, eh, y eso que inclusive algunos habían tenido por la trayectoria, digamos, por lo que significa en Argentina, que usa mucho la moneda americana y todo lo demás, ujú, había tenido unos encontronazos Perón con en ese momento el embajador de Argentina en esa época, que era Braden, pero bueno, sí, ujú. son personas bueno, que algo representan. Nosotros tenemos al Che Guevara, lo tenemos a Julio Chávez, tenemos cada uno.
Yo las doy vueltas esas estampillas. No, las tengo así porque sí, y también medio como que hice como el señor Fernando, ya no te da ganas de coleccionar. Ya. Pero Luis Fernando, por ejemplo, vamos a ver, tienes razón en ese sentido, que lo que puedan hacer para el país, pero por ejemplo, de María Teresa, Mother Teresa, right? Ujú. ¿Qué tiene que ver Costa Rica con ello? Vamos a poner que Costa Rica hubiera hecho emisiones a Mother Teresa. Seguramente sí, pero yo no lo sé, porque yo No, ya pero no vamos a colecciono poner, pues, Costa Rica. sería lo mismo, ¿no? Ujú. Sí, claro que sería lo mismo. Estoy Y está del totalmente de mismo acuerdo. Papa, vamos a decir que pongan el del Papa. Con una salvedad, perdóname que te interrumpa en ese particular. En el caso de Costa Rica hay, como decía Federico, también de Kennedy, pero son fundamentalmente en ocasión de la visita de los 5 presidentes centroamericanos para la reunión de los presidentes centroamericanos con Kennedy en ocasión de lo de la Alianza para el Progreso Ujú. aquí. Ujú. Pero eso es Entonces diferente. tenía una razón específica de Sí. ser. Correcto. Y del Papa Juan Pablo, las que se hicieron en su momento también tenían que ver con la visita de él. Ujú. Y entonces uno puede decir, bueno, No, no, ay, pero es diferente, eso se Es entiende. diferente, sí. Eso no, se pero aún entiende. así, de pronto ya les quedó el gusto y siguen sacando otros papas. Bueno, Cuando yo marketing, vaya mi a Costa Fernando. Rica, tienen que hacer una de mi misión, entonces. Ok. Paul, de estas primeras estampillas de Waterloo and Sons, ¿se conocen errores? Bueno, No, ninguno. ujú. Aparte de las pruebas, que son pruebas y Sí. opciones de diseños y esas pruebas de dado, ningún tipo de error para nada. Sería espectacular. No, sí, es que, o sea, te hice la pregunta porque si de esas no se conocen, eso también refuerza la idea que las otras no fueron hechas por Waterloo, porque las Correcto. otras hay errores. Claro, correcto. Pudo haber sido, de hecho, de manera local. Pero antes de usarse estas oficiales, Ujú. dentro de lo que son los ministerios y los consulados, presidencias, se usaban otras estampillas locales que mostraban el Palacio de Correos. Ujú. Venían en 3 colores: azul, café y verde, me parece, pero impresas aquí en Quito. Sí. Esas hay cientos de errores y son horribles. Realmente tuvieron varios, 4 o 5 años de uso. Las Ujú. previas a estas, y me imagino que es la misma imprenta, ¿no? Pero es bastante interesante porque son parte del correo oficial, ¿no? Sí. Y están casi todas las colecciones. Pero clasificarlas es un dolor de cabeza, son más de 70, fíjate. Ah, ya. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Paul? Mm. Felicidades, buenas Ok, noches. gracias. Pero en este caso, Gracias. Ford, excelente presentación. Muchísimas gracias.